¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces has dicho no sin siquiera darte cuenta del impacto de esa decisión? La vida nos ofrece oportunidades a cada momento, pero muchas veces nos escondemos detrás del miedo, la inseguridad o esa vieja excusa: ahora no es el momento. Y es precisamente ahí donde radica el problema. Lo que estás a punto de rechazar, sin siquiera darle una segunda oportunidad, podría ser la clave para transformar tu vida por completo. ¿Suena exagerado? Tal vez. Pero detente y reflexiona. ¿Cuántos grandes cambios has visto ocurrir cuando alguien dijo sí a lo inesperado? La ley de la atracción no es un truco barato ni una moda pasajera. Es una forma de ver el mundo con nuevos ojos, de entender que lo que piensas y sientes moldea directamente las oportunidades que aparecen en tu camino. Imagina estar a un paso de una transformación personal increíble, pero retroceder porque no parece el momento adecuado o porque puede ser arriesgado. La verdad es que el momento perfecto nunca llega. Y esa es la gran trampa: esperar, dudar, rechazar lo desconocido. Si sientes que estás estancado, que algo falta para que tu vida brille como merece, quizás sea hora de cambiar la forma en que ves las oportunidades. Esa llamada que casi ignoraste, esa propuesta que parece demasiado atrevida o incluso esa idea que te emociona pero también te da miedo. Todo eso podría ser el punto de partida de algo más grande. Pero, para que eso ocurra, necesitas estar dispuesto a dar el primer paso. La pregunta es: ¿estás listo para transformar tu vida o vas a rechazar la oportunidad de hacerlo ahora? Era un día cualquiera, como cualquier otro, cuando Juan recibió un mensaje inesperado en su celular. La oportunidad que siempre quisiste está aquí, decía el título, provocando una curiosidad involuntaria. Dudó, casi retrocedió ante la posibilidad de algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces había escuchado promesas vacías? Pero algo en esa frase lo inquietó. Era como si una chispa de esperanza se encendiera dentro de él, un recuerdo olvidado de que, tal vez, solo tal vez, cambiar su vida no era algo tan lejano. Y dio clic. Fue el comienzo de algo que aún no comprendía, pero que, en el fondo, parecía inevitable. Del otro lado de la pantalla apareció un video de una persona común, como él, contando cómo la ley de la atracción había transformado su realidad. Juan lo miraba, escéptico, pero intrigado. Parece un cuento, pensó, pero siguió escuchando. El hombre explicaba cómo rechazar oportunidades por miedo o incredulidad era uno de los mayores errores que la gente cometía. Atraes lo que vibras, decía con una sonrisa tranquila. Juan, que siempre había visto el mundo como algo estático y fuera de su control, empezó a sentir una pizca de duda. ¿Y si, después de todo, estaba equivocado? El hombre hablaba de pequeños pasos, imaginar lo que se desea, sentir como si ya fuera realidad y, sobre todo, aceptar cuando surgiera una oportunidad única. A pesar de ello, Juan no podía evitar el temor. Recordó todas las veces que la gente le decía: no eres capaz. Las palabras resonaban en su mente como un recordatorio constante de lo que creía sobre sí mismo. Pero esa noche, algo diferente ocurrió. Mientras lavaba los platos, los ejemplos del video volvían a su mente. No se trataba de magia, se dio cuenta, sino de transformación personal y elecciones. Era cuestión de no esconderse más tras las excusas y aceptar que, para cambiar su vida, debía asumir un nuevo papel, el de protagonista. Se preguntó, casi sin querer, ¿qué haría si no tuviera miedo a fracasar? Y, por primera vez en años, sintió un pequeño destello de valentía. En los días siguientes, Juan decidió probar esa idea, aunque sin grandes expectativas. Cada mañana, en lugar de salir corriendo al trabajo con la mente llena de problemas, se tomaba 2 minutos para visualizar lo que deseaba. No fue fácil al principio. Su mente era como un niño inquieto, pero persistió, como quien aprende a andar en bicicleta por primera vez. Los cambios no llegaron como un rayo ni como un milagro. Fueron sutiles, como las hojas de otoño que caen poco a poco. Una propuesta inesperada de trabajo, una conversación con un viejo amigo que lo inspiró y una nueva claridad sobre lo que realmente quería. Comenzó a entender que rechazar esas señales sería como cerrar la puerta a sí mismo. Y entonces, en un día aparentemente ordinario, todo cambió. Juan recibió una llamada que, a primera vista, parecía irrelevante: un colega ofreciéndole asociarse en un pequeño negocio que estaba comenzando. El miedo apareció de inmediato. ¿Y si sale mal? ¿Y si no soy capaz? Estuvo a punto de rechazar la oferta, pero en ese momento recordó las palabras del video: lo que estás a punto de rechazar podría cambiar tu vida. Juan respiró hondo y, en lugar de decir que no, pidió tiempo para pensarlo. Era el inicio de un nuevo capítulo,
pero sabía que la verdadera transformación personal no venía de grandes eventos, sino de la suma de pequeñas decisiones. Y, al cerrar los ojos esa noche, entendió que la ley de la atracción no era magia, sino una elección diaria de creer en sí mismo. En los días siguientes, Juan empezó a observar cada detalle de lo que estaba ocurriendo en su vida, como si las piezas de un rompecabezas finalmente estuvieran encajando. Recordó todas las veces que había rechazado algo por miedo o comodidad. Cuántas oportunidades había dejado pasar, pensando que no era el momento adecuado o que no tenía lo necesario. Mientras reflexionaba, vino a su mente una frase que había escuchado en su infancia: las grandes puertas giran en pequeños ejes. Ahora, eso tenía sentido. Las pequeñas elecciones, que antes ignoraba, eran las verdaderas responsables de construir la transformación personal que tanto buscaba. Entonces decidió arriesgarse y hablar con su amigo sobre la sociedad en el negocio. «Cuéntame más sobre esta idea», dijo, aún con un nudo en el estómago. Del otro lado de la mesa, su amigo comenzó a explicar el plan, los objetivos y los desafíos. Juan escuchaba, pero su mente oscilaba entre el entusiasmo y la duda. ¿Estaré siendo ingenuo? ¿Y si todo sale mal? Pero, en ese instante, recordó algo: las oportunidades únicas rara vez vienen con garantías. Era como apostar por un boleto ganador sin saber el número exacto. Y, aunque el miedo seguía ahí, Juan sintió que era el momento de actuar. Al día siguiente, se despertó con una determinación que no sentía desde hacía tiempo. Decidió que, a pesar de las incertidumbres, se sumergiría en esa aventura con todo lo que tenía. Antes de volver a encontrarse con su amigo, Juan hizo una lista mental de todo lo que necesitaría cambiar en su rutina para prepararse para el nuevo desafío. Se dio cuenta de que la ley de la atracción no se trataba solo de desear, sino también de crear espacio para aquello que deseaba. Comenzó con algo simple: reservó tiempo todos los días para aprender sobre el mercado en el que su amigo trabajaba. Compró libros como Los secretos de la mente millonaria y el método Lean Startup, que le ayudarían a entender los pasos que debía dar. Los primeros meses fueron complicados. El trabajo parecía interminable, y los retornos financieros aún eran inciertos. Pero Juan notó que estaba aprendiendo más sobre sí mismo de lo que jamás había imaginado. Cada pequeño obstáculo que superaba le permitía ver el mundo desde una nueva perspectiva. Comenzó a reconocer las señales que la vida le daba y lo más importante, a confiar en sí mismo para avanzar. Era como si finalmente entendiera el verdadero significado de transformar su vida. No se trataba de lo que sucedía a su alrededor, sino de lo que él hacía con las oportunidades que se presentaban. Sabía que rechazar los desafíos sería retroceder al punto de partida. Un día, mientras revisaban los resultados de un proyecto que parecía estar fallando, su amigo lo miró y confesó: «¿Sabías que estuve a punto de renunciar a todo esto antes de llamarte?». La revelación tomó a Juan por sorpresa. Nunca se había imaginado que su amigo también tuviera dudas, miedos e inseguridades. En ese momento lo entendió todo. Todo el mundo tiene miedo, pero solo quienes eligen enfrentarlo logran crear algo grande. Era como si el universo reafirmara el mensaje que había escuchado en aquel video semanas atrás. Sonrió, agradecido por no haber rechazado aquella llamada, y se dio cuenta de que la verdadera transformación personal comenzaba en cada elección valiente que tomaba. Conforme pasaron los meses, Juan empezó a notar algo que iba más allá de los números en las hojas de cálculo. Era como si la energía a su alrededor estuviera cambiando. Nuevas conexiones comenzaron a surgir de forma inesperada. Un antiguo compañero de universidad, a quien no veía desde hacía años, apareció con una idea que complementaba su negocio. «Atraes lo que vibras», recordó las palabras del video, y por primera vez aquello tuvo sentido. No se trataba de magia ni coincidencias, sino de cómo, al decir sí a las oportunidades, el mundo parecía alinearse de maneras sutiles. Se dio cuenta de que, en lugar de rechazar lo que parecía arriesgado, la clave estaba en abrazar lo desconocido y convertirlo en una ventaja. Juan, quien antes evitaba hablar de sus sueños por miedo al juicio de los demás, ahora los compartía con entusiasmo. Durante una cena familiar, habló sobre su nuevo negocio y se sorprendió cuando un primo lejano mostró interés en invertir. «Suena prometedor», le dijo el primo, y aquello encendió algo dentro de él. Este fue otro ejemplo de cómo cambiar su vida no era cuestión de suerte, sino de abrirse las conexiones que siempre habían estado ahí, esperando una oportunidad. Comprendió que su miedo al fracaso estaba profundamente arraigado, pero al cambiar su perspectiva, descubrió que cada obstáculo también era una oportunidad única de crecimiento. El negocio empezó a ganar impulso. No era un camino perfecto, por supuesto, los desafíos seguían apareciendo. Hubo una semana especialmente difícil en la que un retraso en una entrega casi les costó un cliente importante. Juan pasó noches en vela buscando soluciones, y por un momento pensó en renunciar.
Pero entonces recordó las pequeñas victorias que ya había logrado. La transformación personal no es lineal, se dijo a sí mismo, casi como un mantra. Era como aprender a surfear, las olas grandes podían derribarlo, pero el secreto estaba en levantarse después de cada caída y volver a intentarlo. Con el tiempo, Juan se dio cuenta de que su cambio no era solo profesional. Comenzó a aplicar los mismos principios en otras áreas de su vida. Adoptó nuevos hábitos, como meditar al despertar y escribir en un diario de gratitud antes de dormir. Pequeños gestos que, acumulados, cambiaron su forma de ver el mundo. Incluso se animó a aprender algo nuevo, como tocar la guitarra, algo que siempre había querido hacer pero que consideraba inútil. Su vida estaba transformándose porque, en lugar de rechazar la idea de que podía ser feliz, la aceptó. Y eso, por sí solo, era revolucionario. El día que el negocio finalmente generó una ganancia significativa, Juan se sentó en el sofá de su casa y reflexionó sobre todo lo que había vivido. No había sido fácil llegar hasta ahí, y sabía que el camino no terminaba. Pero algo era seguro, las decisiones que había tomado, esas que antes habría evitado por miedo, lo habían cambiado todo. Sonrió al recordar el primer clic en aquel video y la frase que entonces parecía exagerada, lo que estás a punto de rechazar podría cambiar tu vida. Ahora sabía que era verdad. Y mientras cerraba los ojos para dormir, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo, sabiendo que estaba exactamente donde debía estar. A partir de ese momento, Juan comenzó a notar que su viaje no solo estaba transformando su vida, sino también inspirando a quienes lo rodeaban. Amigos y familiares que antes dudaban de sus decisiones empezaron a interesarse por los cambios que experimentaba. Una noche, un antiguo compañero de trabajo lo llamó, curioso por saber cómo había logrado cambiar tanto en tan poco tiempo. «Pareces otra persona», le dijo, casi incrédulo. Con un tono confiado, Juan explicó que todo comenzó cuando dejó de rechazar las oportunidades por miedo al fracaso. Compartió su experiencia con la ley de la atracción, dejando claro que no era algo místico, sino una forma de reentrenar la mente para identificar las posibilidades que siempre habían estado ahí. Los días se convirtieron en una mezcla de trabajo duro y momentos de celebración. Juan aprendió a valorar cada pequeño logro, desde el primer cliente satisfecho hasta los desafíos superados con creatividad. Durante una reunión con su socio, ambos reflexionaron sobre cuánto había crecido el negocio en tan poco tiempo. «Y pensar que estuvimos a punto de dejarlo pasar», comentó su amigo entre risas. Era cierto, el impulso inicial de rechazar aquella oportunidad casi los había alejado de algo que no solo estaba transformando sus carreras, sino también su forma de ver la vida. Juan entendió que su historia reflejaba lo que muchas otras personas podrían experimentar, si estuvieran dispuestas a arriesgarse. Un día, mientras caminaba por el parque, Juan se topó con una señora que vendía libros usados en una pequeña mesa. Sus ojos se detuvieron en un ejemplar desgastado de El poder del subconsciente. La vendedora, con una sonrisa cálida, le dijo: «Ese libro cambió mi vida, ¿sabe?». Juan, que ya no creía en las coincidencias, lo interpretó como una señal más. Compró el libro, y al leerlo, se dio cuenta de que muchas de las ideas coincidían con todo lo que había estado aprendiendo. Era como si, una vez más, la vida le ofreciera las herramientas exactas para el momento que estaba viviendo. Inspirado, comenzó a recomendar el libro a todos los que conocía, reafirmando que transformar la vida era algo al alcance de cualquiera que estuviera dispuesto a intentarlo. A medida que el negocio prosperaba, Juan empezó a pensar en formas de devolver lo que había recibido. Sabía cuánto podía cambiar una vida una única oportunidad, así que decidió lanzar un programa dentro de su empresa para apoyar a jóvenes emprendedores en sus primeros pasos. La idea era simple: ofrecer mentoría y apoyo para que otros también pudieran transformar sus vidas. El primer grupo de participantes era pequeño, pero cada historia que escuchaba lo conectaba más con su misión. Comprendía mejor que nadie el poder de creer en uno mismo, incluso cuando todo parecía estar en contra. Así, la vida de Juan continuó, no como un destino fijo, sino como un camino lleno de aprendizajes constantes. Seguía enfrentando desafíos, por supuesto, pero ahora los veía como piezas de un juego más grande, en el que cada movimiento contaba. Había hecho de enfrentar el miedo y abrazar la incertidumbre sus mejores aliados. Y mientras avanzaba en su viaje, sabía que no solo había transformado su propia vida, sino que también estaba sembrando semillas de cambio en muchas otras personas. Lo que había comenzado con una simple elección se había convertido en algo mucho mayor, una prueba viviente de que, con valentía y determinación, es posible reescribir la propia historia. Y ahora, tengo un regalo para ti. ¿Te imaginas seguir un plan diario para lograr todo lo que deseas utilizando la ley de la atracción? Preparé un ebook con un paso a paso de todas las técnicas, incluyendo los horarios precisos para aplicarlas de manera correcta.
Este regalo te está esperando en el primer comentario fijado del video. No es completamente gratis, porque sé que si lo fuera, no lo valorarías ni aplicarías sus enseñanzas. Además, crear este material me tomó mucho tiempo y esfuerzo, pero es prácticamente un regalo. Cuesta menos que un café o un almuerzo del día a día. Encuentra el enlace en el primer comentario fijado y obtén tu regalo. Ahora que has llegado hasta aquí, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Seguir esperando el momento perfecto? ¿Rechazar las oportunidades que aparecen frente a ti? ¿O finalmente dar el paso que puede transformar tu vida? La verdad es que la transformación personal no ocurre por accidente. Comienza en el instante exacto en el que eliges creer que mereces algo mejor y actúas en consecuencia. Pero no basta con creer, necesitas comprometerte con cada decisión, con cada pequeño gesto que construye el camino hacia lo que deseas. Piénsalo, ¿qué estás dejando pasar por miedo o inseguridad? La ley de la atracción solo funciona para quienes están dispuestos a actuar, a salir de su zona de confort y abrazar lo desconocido. Imagina dónde podrías estar hoy si hubieras dicho sí a esa oportunidad única que apareció en el pasado. ¿Qué te impide decir sí ahora? Recuerda, la vida siempre te ofrecerá nuevas oportunidades, pero depende de ti tomarlas o dejarlas pasar. Aquí va mi invitación. Transforma el conocimiento que adquiriste hoy en acción. Empieza pequeño, pero empieza ahora. Define un objetivo, visualiza dónde quieres llegar y da el primer paso. Si necesitas más inspiración para seguir aprendiendo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás herramientas, ideas y estrategias para continuar en esta emocionante jornada de transformación. Al final, lo que estás a punto de rechazar ahora podría ser la oportunidad que cambie tu vida para siempre. No olvides responder a los llamados de la ley de la atracción. Muchas veces no sabemos en qué momento el universo nos pedirá actuar sobre aquello que hemos pedido, pero nos envía señales, y es fundamental saber interpretarlas y responder cuando lleguen. ¿Sabes cómo reconocer esos signos? Te lo cuento todo en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla. Haz clic y nos vemos allí.